Hola, soy José Lancha Jacobo y los saludo de nueva cuenta en Política en Corto. Como usted sabe, continuamos platicando con personajes de la vida pública nacional y del Estado de México. Coyunturalmente, el Partido Revolucionario Institucional vive momentos importantes. Hace unos días, Claudia Ruiz Massieu rindió protesta como presidenta del Comité Ejecutivo Nacional para concluir el periodo estatutario que estaba pendiente, y hay diferentes voces que están pugnando porque haya mayor apertura, que en la próxima renovación pues se tome en cuenta a los militantes. Uno de ellos es el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz. Muchas gracias por esta conversación, señor. Al contrario, Alan, qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Hoy coincidimos aquí en la Ciudad de México porque hemos visto que ha estado recorriendo diversas partes de la República, reunirse con militantes, llevando una propuesta específica que han planteado incluso al Comité Ejecutivo Nacional. De entrada, preguntarle, señor, ¿cómo entender esta permanencia de Claudia Ruiz Massieu, que aunque se abrió un proceso, era claro que estaba preparado para que ella se quedara al frente del partido a concluir este periodo? Así es, Alan, una mala señal, decimos nosotros. Estuvimos insistiendo antes de esta elección del Consejo Político Nacional en que Claudia podía construir una dirigencia de transición, una dirigencia que pudieran encabezar militantes del PRI, que tienen la estatura, que tienen el oficio, que tienen la experiencia, pero sobre todo que generen la confianza para las diferentes expresiones del partido, porque entre otras tareas tiene una fundamental, que es preparar la elección del nuevo dirigente nacional el próximo año, el dirigente nacional que se va a elegir por 4 años, y para nosotros la imparcialidad, el procedimiento abierto de consulta a militantes y simpatizantes, el que se lance la convocatoria en el mes de febrero como marca el estatuto, y el que este proceso lo conduzca un priista que genere la confianza y dé garantías para que la militancia vote libremente por quién va a ser su dirigente nacional, nos parecía una posibilidad de mandar una señal de apertura, de cambio, sobre todo de cambio de actitudes, que es lo que primero que debemos que cambiar en el PRI, para poder pensar en recuperar la confianza, primero el priismo y posteriormente los mexicanos. Ahora, llega Claudia Ruiz Massieu a concluir este periodo, que ya estaba como presidenta, se da una serie de movimientos al propio interior del Comité Ejecutivo Nacional, se habla de que habrá un secretario general imparcial, muchos ya saben que sería Rolando Zapata, exgobernador de Yucatán, y el presidente, que es el jefe de los periodistas al momento, Enrique Peña Nieto, manda señales distintas a lo que sería la nueva dirigencia. Él habla de que los militantes piensen en cambiarle de nombre al partido, en pensar en otros colores. Están pensando en una cosa distinta, en que los militantes por consulta pudieran elegir el próximo año a su dirigente nacional. ¿Cómo entender esas dos ópticas diferentes? Bueno, mira, me parece que debieron haber electo de una vez al secretario general del PRI. Por primera vez en la historia del PRI se quedó sin dirigentes. Correcto. En el proceso de elección, un proceso, un sabadazo como le llamamos, un proceso no pulcro, mala señal, te repito, en las condiciones en las que estamos, y sobre todo mala señal en cuanto al próximo año, que va a haber elecciones del PRI. Se va a elegir al dirigente nacional, y esto no abona a la unidad del partido, no abona a la certeza y confianza de las diferentes expresiones del partido. Por otra parte, el nuevo dirigente nacional que se elija el próximo año tiene que convocar a Asamblea Nacional, y ahí en la Asamblea Nacional es donde hay que revisar al PRI en todas sus partes. A mí me parece que nadie tiene la verdad absoluta. A mí me parece, ahora que estamos recorriendo el país, que hay una serie de propuestas, de expresiones regionales que hay que considerar. Nosotros como Democracia Interna estamos proponiendo, por ejemplo, que en cuanto a procesos internos solo quede el procedimiento de consulta a militantes y simpatizantes. ¿Para todos los cargos? Para todos los cargos de dirigentes y para todos los cargos de elección popular, desde el presidente municipal, gobernadores, diputados locales, diputados federales, senadores, diputados federales y diputados locales plurinominales, y la propia candidatura presidencial, que la vote la militancia y los simpatizantes. Estamos proponiendo revisar principios, cuáles son vigentes, que son varios que siguen siendo vigentes en esta etapa de México, cuáles hay que rescatar y dónde hay que revisar principios que se movieron del partido, que nos hizo salirnos del centro izquierda donde el PRI está ubicado, la socialdemocracia moderna que hemos comentado, para regresar al PRI
al rumbo ideológico donde siempre se había movido. Hoy, si tú revisas, el PRI es un partido ultraderecha que defiende causas más allá incluso que la propia derecha mexicana. Entonces, hay que retomar esos principios, hay que retomar las causas nacionales que están ahí en los hogares de los mexicanos, que están en el país, como es el combate a la inseguridad, como es el combate a la pobreza, y el PRI tiene que hacer una propuesta de una nueva política de desarrollo social. Desde nuestra perspectiva, esta política de desarrollo social que se ha aplicado en los últimos 30, 40 años solo genera más pobres, no está resolviendo, ni deteniendo, ni revirtiendo el asunto de la pobreza. Ampliar los programas de desarrollo social como se está planteando no es más que lo mismo, no se va a resolver, se van a seguir invirtiendo grandes cantidades de dinero que además generan una enorme corrupción, y nosotros pensamos que cambiar por una política social no asistencialista, activa, a la misma población de pobreza, tal vez con más recursos económicos, puede generar un ingreso para los mexicanos, detener y revertir la pobreza. El combate a la corrupción, que tampoco se va a resolver con la buena voluntad, sino modificando leyes, endureciendo penas, combinando la nueva política de desarrollo social con penas severas para quienes desvíen recursos económicos. En fin, son temas que van a seguir en los hogares de los mexicanos, en la agenda, y donde el PRI tiene que ser protagonista, tiene que ser un ente fundamental en la propuesta de desarrollo y transformación del país. Antes del año 2000 se acostumbraba que el presidente de la República mandaba señales en los medios, y los militantes o quienes eran considerados jefes de grupo pues atendían. En este caso, ¿cómo entender la opinión del presidente de cambiar el nombre del partido, iniciar de esa forma la refundación? ¿Es una línea? Va a entrar sin duda a discusión. Puedes meter lo que quieras a la Asamblea Nacional, y no es ajeno meter el nombre, los colores del partido. A mí me parece que tiene que ser una discusión de los militantes y tiene que ser una opinión de profesionales en imagen. ¿Qué conviene? ¿Qué es lo que le conviene al PRI? ¿Sí? En cuanto a su nombre, en cuanto a sus siglas, y ahí que se discuta y ahí que se apruebe. Por eso, repito, es fundamental que el nuevo dirigente nacional llegue con el respaldo de la militancia, porque va a cambios profundos, va prácticamente a una refundación del partido. En esos temas de su corriente, con la gente que viene platicando en el país, ¿no tienen una postura al respecto? Si consideran que ya es signo de vergüenza al PRI cambiarle de nombre, cambiarle de colores. Mira, te repito, toda esta revisión no es vergüenza. El PRI hace 3, 4 años ganaba elecciones y las ganaba muy bien. Hay responsabilidades, hay incumplimientos que a la sociedad no le parecieron, hay un rechazo sobre todas las políticas del gobierno federal y al presidente Peña y a los principales funcionarios que manejaron esas áreas: seguridad, combate a la pobreza, combate a la corrupción. Entonces, ese no es el priismo del país. En el país, en las secciones electorales, hay un priismo trabajador, hay un priismo serio, hay un priismo que quiere la transformación de sus municipios, de sus estados, del propio país. Entonces, decir que el PRI trae un desgaste y que hay que cambiarle, pues es una discusión que no puede hacer un solo hombre, ¿no? Ni una propuesta, ni una línea. Usted fue gobernador de Oaxaca y seguramente sabe cómo se mueve el PRI en función de las decisiones de los gobernadores. En este momento, ¿considera que los jefes de los estados están actuando de manera correcta? Porque previo a la designación o elección de Claudia Ruiz Massieu hubo una reunión con gobernadores. Parece que ellos aprobaron que se quedara al frente del partido. ¿Los gobernadores están entendiendo el momento que realmente requiere su partido? Bueno, nosotros esperamos que lo entiendan. O sea, el PRI está en el peor momento de su historia, con la derrota más grande desde su fundación. Es una elección, lo he dicho, en las elecciones ganas y pierdes, y ninguna de las dos cosas es para siempre, pero el mensaje de los mexicanos es contundente. Tenemos que cambiar actitudes, tenemos que ponernos de acuerdo, pero abriéndole a la militancia y a los simpatizantes. No se trata de que nuevamente se reúnan y decidan, eso ya no funcionó. Funcionó en otras etapas de la historia del partido. Funcionaba las designaciones que se hacían en ese entonces, normalmente del presidente, de los gobernadores o incluso los presidentes municipales. Pero la sociedad cambió y nosotros no cambiamos. Por eso nos cambiaron el 1 de julio. Entonces, si entendemos ese mensaje, yo estoy seguro que vamos a poder
no solo recuperarnos, recuperar la confianza de militantes, de simpatizantes, sino de ser un partido protagonista en la historia de México, donde siempre ha estado el PRI. Entonces, lejos de tener diferendos o puntos de vista opuestos, pues hay que sentarnos y hay que revisar realmente qué pasó, y hay que hacerlo sin miedo, hay que hacerlo de cara a la sociedad, hay que hacerlo de cara a la nación, de cara a la militancia. Eso es otra cosa que se tiene que vencer en el PRI, que no estaban acostumbrados a la discusión, no les gusta que se discutan los temas públicamente, y nosotros no estamos haciendo nada malo más que proponiendo refundar al PRI para recuperar la confianza y volver a ganar espacios políticos en este año que tenemos elecciones 2019-2020, y en la intermedia, que es importante porque juega un buen paquete de elecciones. No sé si coincida, pero el PRI tradicionalmente ha estado acostumbrado, o así se ha conducido, de que los gobernadores o los municipios, los presidentes municipales, a nivel nacional, el presidente de la República, tienen el control del partido. Usted ha tenido la posibilidad de visitar diferentes entidades en los últimos meses, en los últimos incluso años, desde que quiso abrir la candidatura a un ciudadano. ¿Los gobernadores siguen teniendo el control de los partidos? Bueno, mira, a mí me parece que si se abre el PRI, si logramos en la Asamblea Nacional que solo quede la consulta directa a militantes y simpatizantes, esa discusión ya es en vano, porque ya se sabe, cada militante sabrá si quiere ser dirigente del PRI o si quiere ser candidato a un cargo de elección popular, que hay que ir a trabajar a la sección electoral, al municipio, al distrito, al estado o al país. Entonces, no tiene caso entrar a esta discusión si con la modificación de los procesos internos, pues se va a ir a la militancia, a la definición de candidaturas y dirigencias. Y eso es fundamental. Hay una enorme coincidencia, debo decirte, del priismo que he visitado. Llevo 7 estados de la República y coinciden mucho en la apertura, coinciden mucho en que ya es el tiempo de respetar la decisión de la militancia, y me parece que ese impulso es mucho mayor que cualquier otra opinión o cualquier otra propuesta que repita más de lo mismo, parte de la derrota del PRI, de estar imponiendo candidaturas, de estar controlando al partido, de estar tratando de decidir un grupo de notables las decisiones del PRI en todo el país. Hay que respetar al priismo de las regiones, hay que respetar al priismo de los municipios. Ellos tienen un trabajo, saben para dónde llevar al PRI, y lo que tiene que hacer el Comité Nacional es conducir, es sumarse a esas expresiones regionales, pero sobre todo es respetar la decisión de quiénes son los candidatos y quiénes deben ser los candidatos. En su momento, ¿usted buscaría ser el candidato de los militantes a la dirigencia nacional, así debo entenderlo, lejos de los acuerdos populares? Tenemos una postura muy clara desde la Asamblea Nacional. Nosotros nos opusimos a que se abrieran los candados. Nosotros impulsamos el antichapulín, que era brincarse de una pluria a otra, y afortunadamente la Asamblea la votó contundentemente. Nosotros estamos impulsando un proceso abierto. Nosotros no estamos diciendo quítense que ahí vamos nosotros. Si se abre el proceso, se lanza la convocatoria en febrero, como lo hemos dicho, se nombra una comisión que garantice la imparcialidad, no dados cargados, y que los militantes y simpatizantes voten en un proceso abierto en las urnas. Yo he dicho que sí me voy a registrar, y seguramente habrá otros compañeros y compañeras que tengan la misma aspiración, y vamos a contender. Y si hay equidad e igualdad, el PRI va a salir unido, habrá una enorme movilización en el país, se va a sacudir el partido en sus estructuras, y de ahí para adelante la Asamblea Nacional, que va a refundar al partido, que va a tratar los temas que hemos hablado, procesos internos, principios, causas nacionales, colores, nombre. De ahí tiene que surgir el partido que recupere la confianza de los mexicanos. Las dirigencias estatales de los partidos también tendrían que elegirse por votación abierta a los militantes en esta postura que ustedes están proponiendo. Sí, porque modificas el estatuto del PRI. Si nosotros logramos que solo quede consulta a militantes y simpatizantes, no solo en la dirigencia nacional, pues ese va a ser el procedimiento. Entonces, donde haya renovaciones de comités municipales, de comités seccionales, de comités directivos estatales, de comités distritales y del Comité Ejecutivo Nacional, tendrán que ir a las urnas, porque será el único procedimiento que quede. Vamos a impulsarlo muy fuerte en la Asamblea Nacional, y ya lo hemos dicho, aunque se registre un solo militante, que tenga la fuerza, que nadie quiera
enfrentar un proceso con alguno de ellos, que vaya y que convence, aparte de la militancia, del padrón que se tendrá que levantar para poder ser dirigente o candidato, ¿no? Desde que se conocieron resultados que no favorecieron ni al PRI, pero también al PRD, al PAN, para muchos partidos políticos considerados de gran infraestructura, todos decían que había que hacer un diagnóstico preciso para conocer las causas. Nadie ha querido asumir, pues, ponerle nombre y apellido a los culpables de la derrota. En sus pláticas con los militantes, ¿sí hay un culpable, más allá de decir que fue el gran empoderamiento de López Obrador y su partido Morena? Bueno, mira, nosotros hemos dicho que hay diferentes causas, cada quien tiene su perspectiva. En estas es evidente que el rechazo al presidente Peña del 80% se le traslada al PRI, escándalos de los gobernadores, la generación de la vergüenza, que también impactan en la imagen, políticas del gobierno de la República que no cumplieron con la expectativa de los mexicanos, la inseguridad, por ejemplo, el combate a la pobreza, el combate a la corrupción, y no estoy acusando a nadie, ahí están señalados los casos que se tienen que investigar, se tiene que llegar al fondo, y si no son ciertos, si fueron estrategia de las campañas, que es parte de la guerra sucia en las campañas electorales, pues no pasa nada, pero si es cierto, pues que asuman su responsabilidad ante la ley, y el PRI lo que tiene que hacer es expulsarlos. A mí me parece que sí hay nombres concretos, porque además la dirigencia nacional no señaló esos errores que se estaban cometiendo, que eran evidentes. Abrir la candidatura, nosotros teníamos 6, 7 militantes, hombres, mujeres del PRI que podían representarnos en la candidatura, lo dijimos en la Asamblea Nacional. La estrategia de campaña fue muy equivocada, el presidente del PRI era externo, el coordinador de la campaña era externo, el candidato era externo, y el único que tenía partido era Lozano, pero era del PAN. Esos son los que conducen la campaña del PRI. Las imposiciones en las pluris, van a Toluca a aprobarlas, pues ahí está el Comité Nacional, o sea, como escondiéndose para definir. Y si tú notas, todas las plurinominales, o la gran mayoría, son los que eran dirigentes del partido o funcionarios del gobierno del presidente Peña, y hoy son los coordinadores de las bancadas, y Claudia está ahí al frente del Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, lo que tú estás viendo es el mismo grupo que seguramente se está preparando para no soltar al PRI, y nosotros lo que estamos diciendo es que se abra el PRI con reglas claras, y si se da la contienda, bueno, que gane el que tenga el respaldo de los militantes y los simpatizantes del partido. Es que en síntesis, en 6 años Enrique Peña Nieto gobernó con un grupo de mexiquenses que lo acompañaron y tomaron las principales decisiones, obviamente con el respaldo de otros grupos considerados de la vieja estructura del PRI, como Emilio Gamboa Patrón, entre otros. ¿El grupo del PRI del Estado de México le falló al PRI? Me parece que hubo errores por todos lados, las candidaturas, la propia candidatura, abrir y poner a un no militante del partido, la estrategia de campaña de golpearse con el candidato del frente, el golpeteo entre Anaya y el candidato Mitt, pues nadie lo puede entender. Dejaron prácticamente libre a Andrés Manuel López Obrador, que además traía ya 18 años haciendo campaña, que sabe leer la molestia de la sociedad y que la traduce en el cambio con 30 millones de votos, ¿no? Él arrastra la elección, realmente no ganaron las expresiones de Morena, ganó Andrés Manuel López Obrador y jaló la votación, por eso se ve tan contundente la derrota del pasado 1 de julio, ¿no? Ahora, a la vista de los militantes priistas y sobre todo los experimentados, los que han tenido cargos importantes, usted que fue gobernador, que también tuvo una carrera política en su estado, ¿cuál tendría que ser el papel que deben asumir los personajes considerados pues las vacas sagradas del partido, Manlio Fabio Beltrones, Roberto Madrazo, por qué no Francisco Labastida Ochoa, Carlos Salinas de Gortari, en esa reconstrucción del partido? Pues me parece que todos caben, todos pueden aportar, pero tenemos que abrir el PRI. A mí me parece que es fundamental que los militantes y simpatizantes decidan quiénes van a ser sus candidatos. Que militantes de toda la vida que trabajan en las secciones, en los municipios, tengan chance de participar, sean presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores y por qué no presidente de México, o ocupen los primeros lugares de las listas plurinominales porque se lo ganaron en los votos, no porque tienes la recomendación o porque eres hijo de un político o porque es tu amiga o tu amigo y con eso se llenan, que se acabe el club de Toby de las candidaturas
plurinominales. A mí me parece que no estamos planteando nada malo. Así es. Y si la gente apoya con su votación para ser dirigente y para ser candidato, sin duda tienes una enorme posibilidad de recuperar espacios políticos que junto con la ideología del partido, que junto con las causas nacionales, pues se lleven a ser gobierno y se transforme la nación. Cuando el PRI vive una debacle importante en el año 2000 con la alternancia incluso en el país, con la llegada de Vicente Fox Quesada y el PAN y otros actores políticos que se le sumaron, el PRI más poderoso, el PRI que se consolidó y que logró posicionar una parte importante fue el del Estado de México, con Arturo Montiel Rojas, que era gobernador, busca la candidatura, llega a un momento de clímax con Roberto Madrazo, y después, 6 años después, Enrique Peña Nieto logra la presidencia, pero con esa avanzada. ¿Considera que hay similitudes, que en esta coyuntura el Estado de México y Alfredo del Mazo tienen que ser esa cara que saque adelante el PRI? Bueno, mira, fue otra situación. En el año 2000 perdemos por primera vez la presidencia de México. Fox capitaliza bien la inconformidad que había y gana la presidencia de México. 12 años después, después del 2006, en una elección donde incluso se dijo que hubo una negociación ahí, PRIAN, para que pudiera llegar Felipe Calderón a la presidencia de México, fue dibujando y generó la unidad en el PRI. Peña Nieto llegó con un PRI unido. Peña Nieto llegó generando una enorme expectativa. A mí me parece que fue un muy buen candidato el PRI. Hacía muy bien su trabajo, conectaba bien, recorría, generó mucha expectativa, tanto de gobierno como para los priistas. Me parece que eso, la molestia del foxismo y del propio calderonismo con el combate a la inseguridad, con los casos de corrupción, la gente estaba molesta con ellos y le refleja el voto al PRI. Entonces, eso me parece que no se leyó, porque la inseguridad venía desde Calderón y la molestia de los mexicanos venía desde Calderón, los casos de corrupción venían de esos 2 sexenios y no se leyó y no se combatió. Al contrario, los índices son similares del presidente Peña a los de Calderón, por ejemplo, en el combate a la inseguridad. Esto no dio los resultados. En el combate a la pobreza también hubo crecimiento de pobres. En el combate a la corrupción, pues casos muy escandalosos que impactaron en la figura del partido. Entonces, junto con eso, también pensamos que iba a llegar un PRI moderno, un PRI abierto, un PRI que respetara a la militancia, pero no, yo creo que llegó un PRI anquilosado, con prácticas que incluso ya no se hacían en el propio partido, con un verticalismo en cuanto a la decisión e imposición de candidaturas, con un desplazamiento de la militancia. En las 2 asambleas nacionales que se hacen en la etapa del presidente Peña, en la primera se cierra el Consejo Político, se cierra la Comisión Política Permanente, lo nombran al presidente de la Comisión Política Permanente, y en el segundo consejo se abren los candados. O sea, si tú notas, hay un desplazamiento importante y un hartazgo importante de los militantes que no son oídos, que no son escuchados, pero sobre todo que no se les permite participar porque les recetan las candidaturas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Impulsando lo que dice la militancia. Ni estamos descubriendo el hilo negro, ni estamos atentando contra la unidad del partido. Me parece que dividen más las imposiciones y esa forma de hacer política en el PRI que lo que nosotros estamos planteando de forma abierta, y lo vamos a seguir haciendo. Y lo que sí te diría es, en el año 2000 teníamos alrededor de 20 gobernadores, teníamos 2 congresos muy fuertes, senadores y diputados, congresos locales, ayuntamientos. Hoy, en diciembre, vamos a tener 12 gobernadores solamente. Tenemos 14 senadores y 44 diputados federales. Están muy mermadas las fracciones parlamentarias. Hoy, en la paradoja, que en la peor condición del PRI, en su historia, por el resultado electoral, es la mejor posibilidad de los militantes del PRI de recuperar el partido. ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué quiere Democracia Interna? ¿Qué estamos empujando? Que se le devuelva al PRI a sus dueños, que se les pregunte quiénes quieren que sean sus dirigentes y quiénes sean sus candidatos. Y si en el estatuto está ese único procedimiento,
Ellos van a decidir todo. Así es, porque voy a eso y para ir concluyendo la conversación que le agradecemos. O sea, está bien pensar en la elección de una dirigencia y sería óptimo que pues tuviera la voz de los militantes y no de los grupos populares. Pero también no sé si coincida que si se busca un rostro para buscar la recuperación de la presidencia de la República en 6 años, pues va a ser demasiado tarde. Y dentro de todo lo malo del PRI, yo creo que también debe haber una opinión de que hay cosas positivas, ¿no? ¿Quién debe ser o quiénes son esos rostros que pueden ser un baluarte del partido? No sé, pensando en gobernadores, pensando en excandidatos incluso. Hay quien ve la figura de su paisano Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca. Hay quien piensa que Alejandro Moreno de Campeche puede ser ese rostro que se posicione. Otros hablan de Alfredo del Mazo, Maza. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, eso es precisamente lo que hacía el PRI y está muy acostumbrado a los nombres. Okay. Yo creo que el perfil lo tienen que poner los militantes y simpatizantes. Entonces, si Alejandro, el otro Alejandro, Alfredo, quieren participar en la interna del PRI cuando venga la candidatura presidencial, que aún le falta, todavía no entra este gobierno y estamos un poco hablando a futuro, ¿sí? Pues tienen que ir a ganársela y tienen que votar por ellos. Y si se la ganan y sacan la mayoría de los votos, serán espléndidos candidatos a la presidencia. Y tener legitimación. Pero es que hay quien dice que cuando Andrés Manuel López Obrador levante la mano y tome protesta, cuando la baje, pues empieza la sucesión presidencial, así lo han expresado diferentes políticos. Ahí en ese partido creo que ya hasta empezaron. Es parte, pero te repito, un cambio profundo, sin duda, es que lo decían los militantes. Entonces, quien tenga aspiraciones de ser candidato presidencial del PRI, si nosotros modificamos el estatuto, va a tener que ir a chambearle y va a tener que ir a ganarse la candidatura con los militantes y con los simpatizantes y va a tener que hacer una propuesta que los convenza. Entonces, a mí no me preocupan mucho los rostros porque los nombres y rostros normalmente nos equivocamos y hemos tenido fracturas electorales importantes por estar tratando de definir cuál es el mejor rostro. Yo te puedo decir que el PRI no debió haber abierto los candados porque teníamos militantes muy competitivos y hubiéramos probablemente tenido un mejor papel o bien haber ganado la presidencia de México con otro perfil. Pero bueno, eso ya es historia. Por lo menos hubieran asumido la derrota de los priistas, ¿está de acuerdo? Bueno, independientemente de eso, finalmente es una decisión de los mexicanos votar por su próximo presidente, pero acabar con esa práctica, acabar con el dedazo, con el primer priista, con los primeros priistas de los estados, con los primeros priistas de los municipios, se va a caer solita. Las vacas sagradas, los grandes nombres, se van a caer solitos con los procesos abiertos. Pero si se inscriben en procesos abiertos y ganan, tienen todo el derecho del mundo, no solo a que los respaldemos o se les respalde en el nivel que jueguen, sino es porque tienen el trabajo y el respaldo de la militancia. Y si la militancia decidió, yo no sé cuántos en la elección de Madrazo contra la Bastida votaron más de 9 millones de priistas. Entonces, seguramente un proceso que genera una enorme movilidad, una enorme pasión, va a hacer posible que el candidato presidencial llegue con un respaldo importante, que sean pasos ya para ganar la presidencia de México, ¿no? Pues estaremos atentos y le agradecemos la conversación. Gracias, Alan, qué amable. Y los invito a que nos siga acompañando en estas conversaciones aquí en Política en Corto. Y recuerde que estamos en redes sociales y cada semana, cada jueves le presentamos un personaje distinto. Hasta la próxima.